tengas, me dices, ya lo tengo. ¿Ya? Ok, amén. Sí, bueno, vamos a leer este versículo. Dice de la siguiente manera: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Nuevamente leemos ese 15 todos juntos, ¿les parece? Dice, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto y puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Los que están de pie pueden tomar su lugar. Agradezco que hayan acompañado a leer esta escritura. La crucifixión de Cristo, como recordamos hace unos días atrás, había sido un momento tormentoso, un momento escandaloso. ¿Pueden tomar su lugar, hermano? ¿Pueden tomar su lugar? Se está ocupando ahí. Había sido un momento tormentoso, como les decía, había sido un momento aparatoso. Hace un momento en la mañana, leía, o más bien leía con Israel un documental de un asesinato de un adolescente a su prima. Y veíamos el caso y realmente pensar solamente en el hecho de asesinar a una persona, a un ser humano, pues es algo terrible, ¿sí? El atentar contra la vida de alguna persona, algún prójimo. Ahora imagínate el sufrimiento que Jesús padeció. No fue un sufrimiento como cualquier otro. Dice la palabra que literalmente su cuerpo fue molido. Lo relata el profeta Isaías en el capítulo 53. Dice, él molido fue por nuestras rebeliones, ¿sí? Por eso es que él menciona, y por su llaga. No dice por su llaga, dice por su llaga hemos sido nosotros curados. Y me parece que esto ya lo he comentado, pero esto nos da a referir mucho, porque nos muestra que Jesucristo fue una llaga total, su cuerpo. O sea, totalmente su cuerpo fue mutilado, fue más bien cortado, fue golpeado, que su cuerpo fue hecho solamente una llaga. Y esto en la vida de los apóstoles generó tristeza, generó espanto, generó miedo. Como hace un momento el pastor, la decisión que tomaron los apóstoles fue el de huir, el de esconderse de Poncio, de los gobernadores de ese tiempo, del imperio romano, de los judíos, del Sanedrín, porque creían o esperaban que los que iban a continuar en esa crucifixión iban a ser ellos. Por lo tanto, los apóstoles, humanamente, y quizás muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo, se escondieron y se escaparon. Y solamente nos relata la palabra que uno de los apóstoles se mantuvo cerca de Jesús. Este era Juan el apóstol. Había sido sus corazones llenos de tristeza, llenos de dolor. Pero hoy estamos celebrando un acontecimiento importante. Como veíamos en la mañana, Cristo ya lo había profetizado anteriormente. Y no solamente Cristo, sino profetas del Antiguo Testamento ya habían hablado acerca de que Cristo tenía que venir a la tierra como siervo. Te acabo de relatar un pasaje que es el capítulo 53 de Isaías, en el cual habla muy literal de lo que iba a padecer Jesucristo.
y que iba a venir como siervo y que iba a padecer como siervo, y no solamente como siervo, sino hasta como esclavo, y que iba a ser sepultado hasta las profundidades de la tierra, pero que también al tercer día iba a resucitar. Y esto lo habían olvidado los apóstoles, pero hoy nosotros estamos celebrando un acontecimiento que Jesucristo mostró en aquel sepulcro, cuando fue removida esa piedra y Jesucristo salió triunfante de ese lugar. Amén. Es algo que nos debe llenar de alegría. Por eso es que hoy te voy a hablar acerca de esos beneficios o lo que nos trajo la resurrección de Jesucristo. Como primer beneficio, o ese primer resultado, si lo queremos llamar, de lo que la resurrección de Cristo nos ha traído, es que la resurrección de Cristo nos da una salvación, una redención completa delante de Dios. Hace unos instantes también Suriel mencionaba que sí, sería una ideología más poder predicar de un Cristo, pero solamente un Cristo crucificado. Y se quedaría ahí, como muchas otras ideas, como son los budistas, como son los islamistas, como son esas personas que tienen a sus profetas como dioses, pero que ninguno de esos dioses o ninguno de esos profetas ha tenido la capacidad de poder levantarse de los muertos. Por eso es que nuestra doctrina se basa en esto. Pero te quiero hablar acerca de que la salvación o la resurrección nos da una salvación y una redención completa. Recordamos la última palabra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El día viernes nos lo mencionaba el pastor, y esta última palabra era: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que sucede en este momento cuando Jesús entrega su espíritu al Padre, como bien nos lo explicaba el pastor el día viernes, fue una decisión de Cristo Jesús, demostrando que Él tenía potestad sobre todas las cosas, y que nadie pudiera haber dicho: nosotros fuimos los que matamos a Jesús, sino que Él decía: yo decido morir por ustedes. Y el momento en que Jesús dice: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, la divinidad de Cristo es entregada a Dios. Y el cuerpo de Cristo, lleno de pecado, muere y desciende hacia el Seol. ¿Qué pasa en estos instantes? La Biblia nos relata que la tierra se había llenado de tinieblas, que había venido un temblor a la tierra. Claro, es lógico, la tierra había sido testiga de cómo la luz de este mundo estaba siendo apagada. Estaban visualizando al Creador, a su Creador, al Creador del universo, morir en ese calvario. Por eso la tierra se estremece. Pero no es uno de los acontecimientos que solamente pasan en ese instante, sino dice la palabra que antes que Jesús exclamara: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en el templo, en ese mismo instante, o antes de que Jesús exclamara, algo sucedió en el templo, y fue que el velo se partió en dos. Pero no se partió de arriba hacia abajo, como diciendo: alguien cortó el velo. No, sino se partió no se cortó de abajo hacia arriba, sino se cortó de arriba hacia abajo. Mostrando que Jesucristo, mostrando que Dios mismo fue el que cortó el velo para darnos acceso a nosotros, a su presencia. Hebreos relata que ahora nosotros tenemos un acceso al Padre libremente, al trono de Dios con libertad, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Las cosas se habían cumplido. Jesús había sido sacrificado. Dios el Padre había visto el sacrificio del Señor. La sangre había sido rociada como en el Antiguo Testamento, como el libro de Levítico nos lo relata, que el sumo sacerdote tenía que venir ante la presencia de Dios y haber sacrificado a un cordero y rociar la sangre por el pecado del pueblo de Israel. La sangre se había rociado del Cordero Santo, Jesucristo. Dios mismo había visto el sacrificio con agrado. Por eso es que Dios decide romper el velo y darnos el acceso hacia el Padre. Este es uno de los beneficios que nos da, el poder acceder al Padre a través del sacrificio de Jesús. Pero cuando Jesús
dice, y en ese momento expiró. Él entrega su cuerpo, Él entrega su espíritu al Padre. En ese momento expiró. ¿Qué sucede durante ese tiempo? Bueno, la palabra nos relata o nos da ciertas claves de que Jesucristo descendió hasta las profundidades. La Escritura llama infiernos, lo ha llamado desde el Antiguo Testamento, lo podemos encontrar como el Seol o el Hades. En el Nuevo Testamento, el Gena. Versículos como Hechos 2, 24, Apocalipsis 1, 18, Efesios 4, 9, podemos encontrar estos términos, el Gena, hablando de la profundidad de la tierra, el centro de la tierra, el lugar más profundo donde los demonios, dice Pedro, fueron encarcelados. La morada de los muertos, ahí es donde Jesucristo bajó después de muerto. Se encontraba ahí gente privada de su libertad. Ahora, este lugar estaba dividido en dos partes. Si nosotros recordamos la parábola de Jesucristo hablando de Lázaro y el rico, él relata que este sitio estaba dividido en dos sitios, que era el seno de Abraham y el Hades, el lugar del tormento. El seno de Abraham donde se fue Lázaro, el pobre, y el lugar del tormento donde fue este rico. Y dice la palabra de Dios que era tanto el tormento y era tanta el fuego que había ahí que le dice, solamente dame un poco de agua en tu dedo y que yo toque mi lengua, porque no soportaba el sufrimiento este hombre rico. Ahí es donde estaban todos aquellos santos que habían creído en el Señor Jesús antes de la venida del Mesías a esta tierra. El seno de Abraham o el paraíso, ¿sí? Como lo menciona también, nos lo relatan los evangelios, cuando ese hombre crucificado junto a Jesús le dice, te ruego que cuando vengas en tu reino te acuerdes de mí. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El seno de Abraham o el paraíso. ¿Qué sucede durante este tiempo? Bueno, Pedro nos relata en su primera carta, en el capítulo 4, si podemos verlo, capítulo 4, versículo 6. Porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres vivan en el espíritu según Dios. Ahora te preguntarás, ¿de qué manera Jesucristo o de qué manera fue predicado esto a los muertos? Pues muy simple, Pedro sigue diciéndonos que Jesucristo mismo descendió hasta los infiernos. Vemos primera de Pedro 3, 18 al 19, por favor. Porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevaros a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificando en el Espíritu. 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesucristo desciende hasta lo profundo de la tierra. Y nos dice Efesios 4 que Él ascendió. Pero no solamente ascendió, sino que también descendió hasta las profundidades de la tierra. Y esto no lo relata la palabra, pero yo me imagino este relato de Jesucristo llegando hasta el Seol y diciéndole a Satanás y los demonios, celebrando la victoria, ¿verdad? Celebrando que Cristo había sido crucificado y diciendo, hemos vencido a Jesucristo, hemos vencido al Mesías, hemos anulado todo plan que tenía Dios para redimir a la sociedad, para redimir al mundo entero. Pero de repente alguien se aparece. En los infiernos alguien llega. Alguien desconocido para todos los hombres que estaban ahí. Alguien desconocido para algunos espíritus. Y se empiezan a preguntar, ¿y ese quién es? ¿Quién es ese que está ahí parado? ¿Quién es ese que está ahí brillando, iluminado? Y en eso se escucha una voz de autoridad diciéndole, Satanás, dame las llaves del Hades y de la muerte. Y de repente se quedan como que, ¿cuál es? No te vas a dar ninguna llave. Satanás, dame las llaves del Hades y de la muerte.
Y dice la palabra, nos relata que Jesucristo vino y arrebató las llaves del Hades y de la muerte. A esto vino el Señor Jesús. Y eso fue el Señor Jesús al Seol. Arrebatar las llaves del Hades y de la muerte. Pero no solo eso. Quizás en aquel momento cuando ellos vieron que las llaves fueron arrebatadas al príncipe de los demonios, al arcángel, a ese querubín protector que está en el infierno, a Satanás, empezaron quizás a pelear y trataron de detener a Jesucristo, diciendo: no dejen que se vaya de aquí, es nuestro, su alma nos pertenece. Pero en eso se escucha una voz de más allá, la voz del Padre diciendo: hijo mío, levántate de entre los muertos y sal victorioso de ahí. Esto nos debe de llenar de victoria, porque dice la palabra que Él fue hasta la profundo de la tierra, arrebatar las llaves del Hades y de la muerte. Pero no solamente eso, sino que llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, lo que Jesucristo vino a hacer o fue a hacer al infierno fue dar testimonio a los espíritus y a decirles: miren, es verdad que yo iba a venir. Y aquellos que habían predicado también les fue a testificar y les dijo: lo que ustedes predicaron, lo que ustedes habían creído, la fe que depositaron en mí fue real. Por lo tanto, dice la palabra que Él descendió para llevarse a todos los prisioneros que estaban en el Seol y en el paraíso y llevarlos con ellos hacia el cielo. Esto es la redención completa. Esto se trata de la salvación. Si Jesucristo hubiera muerto solamente, la salvación hubiera quedado incompleta. Pero como Jesucristo resucitó, como Jesucristo fue hasta los infiernos y testificó que Él era el Rey, que Él había vencido la muerte, es que ahora nosotros tenemos vida eterna y tenemos salvación para toda la eternidad. Puedes darle un aplauso fuerte al Señor por la salvación que Él pagó, por el sacrificio, por ir al infierno, por pelear, por vencer a Satanás. Tenemos salvación gracias al sacrificio y a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Yo soy el alfa y el omega, dice Apocalipsis, el principio y el fin, el que estuve muerto, mas que ahora ¿qué? Vive, y que tiene en sus manos las llaves del Hades y de la muerte. Gloria a Dios. Wow. Por eso nuestra salvación es genuina. Por eso nosotros no nos podemos comparar a otras ideas, a otras ideologías, a otras doctrinas, a otras enseñanzas. Porque como yo te decía, ninguno de los otros profetas ha descendido hasta los infiernos. Ninguno de los otros profetas puede venir y dar testimonio y decir: yo estuve muerto, mas ahora vivo estoy. Es Cristo el que servimos, hermano, el que te ha dado la vida eterna. Nuestra salvación se ha completado gracias a la resurrección de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesús. ¿Qué nos da? ¿O qué otro beneficio viene o resultado por la resurrección de Cristo Jesús? Bueno, tenemos una base de enseñanza o de doctrina en nuestras iglesias. Dice Juan 5, 28, 29: vendrá hora cuando los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a su resurrección serán condenados. La Biblia nos enseña claramente que después de este tiempo y después de esta época, Dios levantará a los muertos. Esto lo podemos ver en varias citas como Juan 5, 28 y 29, como hace un momento lo leíamos. O en 1 Corintios 15, Pablo predicando a la iglesia de Corinto acerca de la resurrección. O Apocalipsis 20, 13. Entonces el alma se reunirá con el cuerpo nuevamente. Y es ahí donde el Señor Jesús aparecerá de nuevo.
El Antiguo Testamento ya nos hablaba y nos relataba acerca de esta doctrina de la resurrección, hermano. Muchos decimos que esta doctrina solamente está basada en el Nuevo Testamento, pero no es así. Vemos con claridad en el Antiguo Testamento que hombres y profetas hablaban ya en cuanto a la resurrección. Si me puedes acompañar a Job 19, 25 al 26. Job, fíjense, Job es el primer libro escrito en la Biblia. Y Job, desde el tiempo de los patriarcas, ya había profetizado que Jesucristo iba a resucitar, iba a resucitarnos a nosotros. Dice, yo sé que mi Redentor vive. ¡Wow! ¿Quién es tu Redentor, hermano? Cristo Jesús, dilo con seguridad. ¿Quién es tu Redentor? Cristo, amén. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta piel, en mi carne he de ver a Dios. Wow. Job habiendo profetizado ya de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 26, 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Daniel profetizaba en el capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quieres otro versículo? Oseas 13, 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Esto me encanta, a mí este versículo me fascina. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Oseas 13, 14. Si tú y yo conocemos las enseñanzas del Nuevo Testamento, hermano, no podemos dejar a un lado todo lo que el Antiguo Testamento nos había enseñado antes. Nada puede ir separado, porque Dios no es un Dios de desorden. Es impresionante y es algo maravilloso la unidad que existía entre los escritores del Antiguo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento. Es maravilloso ver que lo que decía Pablo en el capítulo 3, versículo 16 de primer carta a Timoteo, que le dice, toda escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para traer aliento al espíritu. El Espíritu Santo ya había traído a los profetas del antiguo tiempo acerca de esta doctrina de la resurrección. Por lo tanto, podemos decir que esta doctrina de la resurrección no se limitaba a una sola época, hermano. Por eso Pablo declara la creencia de la resurrección de los muertos. Fue la predicación de los apóstoles. Había un grupo de judíos llamados los... A ver quién, si se acuerdan. El día jueves, los que han venido los días jueves. ¿Se acuerdan qué grupo de judíos eran los que no creían en la resurrección? A ver, de los que vienen los jueves. Mario, ¿te acuerdas qué grupo eran los que no recuerdas, Mario? Alguien de los que vienen los jueves. A ver quién más viene. Hermano Ángel. Hermano. Bueno, les recuerdo, hermanos. Exactamente, los saduceos era un grupo de personas que no creían en la resurrección de los muertos. En Mateo 22, 23, Jesucristo cuando escuchaba a estos hombres que declaraban que no creían en la resurrección de los muertos, Jesucristo mismo vino y los cayó. Esto también lo podemos ver en Marcos 12, 18. Jesucristo defendía acerca de la resurrección de los muertos porque él mismo decía, yo soy la resurrección y la vida.
Yo soy el que puede darles vida eterna. Yo soy el que los levantará de los muertos. Yo mismo seré levantado. Yo mismo seré crucificado y enterrado y duraré como el profeta Jonás en la tierra 3 días. Pero seré levantado. El Hijo del Hombre será levantado de entre los muertos. Por eso Pablo también enseña y predicaba acerca de esta doctrina. Los apóstoles predicaban acerca de esta doctrina. Y esta es una doctrina que nosotros como cristianos debemos de defender a capa y espada, hermanos. Que Jesucristo sí murió, pero también resucitó al tercer día. Y que así como Jesucristo murió y resucitó, nosotros en algún momento, si llegamos a morir, seremos resucitados juntamente con Él. Amén. ¿Qué nos enseña entonces? ¿O qué podemos encontrar acerca de esta resurrección de Jesucristo? Bueno, Jesucristo nos lo dice en primera carta a los Corintios, que Él fue la primicia de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. Estoy citando varias partes para que vayas anotándolos. Quizás no podemos ir a todas las citas bíblicas, pero quisiera que puedas anotarlos. 1 Corintios 15:20. La resurrección fue una de las doctrinas prominentes en las enseñanzas de los apóstoles. Vamos a Hechos 1:22. El libro de los Hechos 1:22. Dice así la palabra de Dios: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ellos testificaban acerca de lo que sus ojos habían visto y habían oído. Por eso la gente los callaba, trataba de callarlos, pero decían: no podemos callar, no podemos predicar, no podemos dejar de predicar lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestros oídos han oído del Salvador. Por eso la doctrina que ellos daban era acerca de un Jesucristo crucificado, pero un Jesucristo también resucitado de entre los muertos. También esto lo veíamos en la mañana con Heli. Ella nos enseñaba algunos pasajes, como los profetas, como los apóstoles, como los evangelistas de aquellos tiempos predicaban de este Cristo crucificado y este Cristo resucitado. Primera carta a los Corintios 15, Pablo defendiendo esta postura cuando se empieza a levantar una ideología, una idea acerca de que Cristo no había resucitado y que predicar de Cristo resucitado quitaría credibilidad, si podemos decirlo así, dentro del pueblo. Mucha gente no iban a creer, iban a decir: pues cómo que una persona iba a resucitar. Pero Pablo se para en este lugar de Corinto y escribe a la carta de Corinto y les dice: si nosotros no predicamos de Cristo crucificado, entonces vana es nuestra predicación. Puedes leer este capítulo 15 y te va a dar mucha enseñanza. Por lo tanto, nosotros tenemos que defender, como te decía hace un momento, acerca de esta doctrina de un Cristo crucificado y un Cristo resucitado. Hebreos 11:35, Primera de Pedro 1:3. Los judíos se resistían, no porque los apóstoles enseñasen la resurrección de entre los muertos, sino por el hecho de que anunciasen que Cristo era la resurrección de entre los muertos. Por eso Pablo, te repito, explica esta doctrina con claridad, con poder ante las epístolas, o en las epístolas más bien. Él se para en una escuela de filósofos griegos. Ahí en Atenas podemos ver Hechos 17, 16 al 34. Y él les empieza a predicar en este lugar de Atenas y les empieza a decir que la resurrección es el tema principal de la predicación de los apóstoles. El tema principal de la predicación de los apóstoles. Si los hombres que dieron base a la enseñanza y a la doctrina, si los hombres que nos ayudaron a entender las palabras, a entender el sacrificio, a entender las acciones de Cristo Jesús aquí en la tierra, los apóstoles mismos y los verdaderos apóstoles nos decían y predicaban acerca de la resurrección de Jesucristo, ¿por qué nosotros no hemos de defender la doctrina de la resurrección? Hoy en día se han levantado ideologías liberalistas
Y desde siglos atrás se separaron hombres como Kant que decían y ellos defendían que hablar de ese tipo de cosas milagrosas quitaría o no haría que la gente no se acercara al cristianismo, porque dirían, esos solamente son mitos o fábulas. Pero recordemos que los cristianos del primer siglo no eran gente que creían tan fácilmente las cosas. María, la que fue escogida para poder tener a Jesucristo, tuvo que venir un ángel para poder testificarle y decir, tú eres escogida para que de ti nazca el Salvador. José, el esposo de María, tuvo que ser convencido por un ángel porque él estaba a punto de escaparse, recordemos, y un ángel vino y lo convenció de que el milagro había sucedido en María. Bueno, Tomás no había creído que Jesús ya había resucitado, y Jesús mismo viene y le da testimonio y le dice, ven, mete tu mano en mi costado y toca mis manos. Por lo tanto, nosotros, al tener estos testimonios de personas que lo vieron en carne propia, nosotros debemos de creer que Cristo resucitó. Y esta doctrina no puede ser sacada de nuestra enseñanza, de nuestra predicación. ¿Cuáles son las pruebas de la resurrección? Las pruebas de la resurrección, bueno, la más importante y yo creo que la más maravillosa de todos es Jesucristo mismo. Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Hechos 1:3 lo encontramos ahí, lo que leíamos hace un momento. Jesús se aparece a los apóstoles y les da pruebas de que Él había resucitado. Después de haber resucitado se mostró a muchos creyentes. Caso es el de Pablo cuando iba hacia Damasco, o encontramos en 1 Corintios 15, 5 al 8, como Pablo relata que él fue testigo de ese Cristo resucitado. Bueno, Jesucristo se le aparece al primer mártir de la iglesia, Esteban. Cuando él fue apedreado, dice que él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, recibiéndolo ya en los cielos. La resurrección es el resultado de ¿qué? Del poder maravilloso de Dios, hermanos. Puesto que Jesús ganó la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso nosotros, al predicar de Jesucristo, estamos predicando del poder de Dios, de un evangelio poderoso, de un evangelio que liberta, de un evangelio que resucita a nuestras almas, que activa nuestras vidas, que da vida a quien está muerto. Hace un instante Suriel decía cuántos zombies hay aquí. Y la Biblia nos habla acerca de esas personas que están vivas carnalmente, pero muertos en su espíritu. Y podemos decir que quizás sí, son como zombies, porque eso es lo que es un zombie, ¿no? Un muerto vivo, un muerto viviente. Pero Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él vino a dar vida y vida en abundancia, amén. Por eso es el poder del evangelio, el predicar de Cristo resucitado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, la Biblia nos enseña en 1 Corintios 15, 26 que el próximo enemigo a ser destruido será la muerte misma. Y es ahí donde se cumplirá la palabra y esa profecía que hacía el apóstol Pablo y decía, entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Cuando Cristo levante de entre los muertos aquellos que han creído en el Señor, cuando se escuche la voz de Dios llamando a quienes han creído como trompeta, como voz de mando, dice en la carta a Tesalonicenses capítulo 4, que entonces Él descenderá y estará en los cielos y llamará a aquellos que han creído, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y nosotros, que también hemos creído,
y que quizás no hemos muerto, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Dale un aplauso fuerte al Señor por la promesa de nuestro Dios. Será un cuerpo transformado. La Biblia nos relata que primeramente seremos resucitados en nuestro cuerpo. Y esto no lo sé cómo sucederá, pero después nos cita que después seremos transformados a tomar un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado. Como te lo digo, no sé cómo suceda esto. Es algo que Dios solamente puede hacer, un milagro que Dios va a hacer, como muchos los ha hecho. Pero te aseguro que si el creador de la vida, el mismo que desde cero empezó a formar al hombre, desde que era barro y sopló vida, no le será difícil para Dios levantar de entre los muertos a aquellos que han creído. ¿Crees que a Dios le va a ser difícil levantar de entre los muertos a alguien? Si Él creó todo lo que vemos de hoy, Cristo nos levantará. Esto nos llena de esperanza. Por eso predica, hermano. La Biblia sí nos habla de dos resurrecciones, unos para condenación, como decía Daniel, y otros para vida eterna. Todos van a ser resucitados en algún momento, pero la Biblia nos relata que los que creyeron en Cristo primeramente serán resucitados. ¿Para qué? Para celebrar con Él las bodas del Cordero, para estar con Él juntamente reinando por los siglos de los siglos. Y aquellos que no hayan creído, lastimosamente, quienes no hayan creído en las palabras de Jesús, quienes no hayan creído en tus palabras cuando tú les has predicado, ellos serán condenados, serán llamados de la muerte para juicio eterno. Por eso es que en este momento quiero aprovechar para, si hay alguien que no ha tomado esta decisión, tome la decisión de creer en Jesucristo. Podemos ver a nuestro alrededor personas que hemos creído ya en el Señor y que te podemos dar testimonio que ha sido la mejor decisión de nuestra vida, que nuestra vida fue transformada desde que conocimos al Señor Jesús. Cambió nuestra mentalidad, cambió nuestra perspectiva de la vida. Cuando antes el mundo nos predicaba de sobresalir, de salir adelante por tus propios méritos, Cristo viene y nos dice: humíllate bajo mi poderosa mano, y es ahí donde serás exaltado. Ama a tu prójimo. Cosas que la gente no te va a predicar, cosas que la gente no te va a enseñar, pero Cristo vino a enseñarlo. Por eso, como decía hace días, el día viernes yo predicaba, el hombre que estuvo en ese madero fue diferente a todos los otros hombres. Era distinto, había algo distinto en ese hombre, que aún en el lecho de su muerte, en vez de condenar al mundo, él dijo: Padre, perdónalos. Su obra intercesora empezó a trabajarla desde aquí, empezó a decirle: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque el pecado los tiene entenebrecidos, porque el pecado los tiene cegados y no saben que están atentando contra el Hijo de Dios. Pero no les tomas en cuenta ese pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso nosotros hemos decidido seguir al Salvador, porque Él nos ha perdonado cuando nosotros merecíamos morir. Y no solamente eso, sino nos ha dado vida eterna. ¡Wow! Esto es glorioso, hermanos, en serio. Es glorioso saber que Cristo nos ama de una forma inmensa. Pues ese momento que la hermana Mercedes decía: quiero ser importante para Dios, ya somos importantes. Fuimos tan importantes que Él sabía que no había manera de poder ser rescatados de la muerte, que Él mismo decidió venir. No debía venir.
No era necesario que Él viniera, pero por amor Él vino y se entregó. Gracias, Jesús. Aún Él pasando su vida en esta tierra, quizás en el Getsemaní, Él pudo decidir. Él pudo haber decidido decir: ¿sabes qué, Dios? Yo no voy a morir. Yo me puedo ir al cielo, no pequé. Mi vida se mantuvo santa. Él aún más que Elías, aún más que Enoc, tenía derecho de irse al cielo sin necesidad de morir. Pero aún así Él dijo: Padre, yo sé que la copa que voy a tomar, esa copa de ira, eso era lo que decía el Señor Jesús. Eso se refería a la ira de Dios. Él no se estaba echando para atrás. Él no se estaba acobardando. Él no se estaba, como decimos los mexicanos, no se estaba rajando. Él estaba seguro de lo que había de hacer. Pero él sabía que la ira de Dios que iba a soportar su cuerpo iba a ser algo terrible. Por eso él dice: si es posible pasar de mí tu ira, esta copa de ira, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí vemos cómo Dios nos amó tanto, porque Él, en vez de decir: sí, hijo, voy a perdonarte la vida, dijo: no, hijo, por amor a ellos, por amor a ellos. Ahí se muestra el amor de Dios para con la humanidad. Yo te invito a que vengas al Señor, a que aceptes su perdón, a que reconozcas que necesitas de su perdón, a que reconozcas que necesitamos la vida eterna. Te acabo de relatar hacia dónde se dirigió el Señor, y el Señor mismo lo relata como el lugar de tormento. Jesucristo lo relata como el lugar del lloro y del crujir de dientes. Cristo mismo sabe lo que es ese lugar. ¿Me ayudas, Uri? Por último, ¿qué otro resultado nos da la resurrección? La resurrección nos da el poder y la esperanza para testificar. La resurrección de Jesucristo, juntamente con la ascensión, que la ascensión es el complemento de la resurrección. Estos dos acontecimientos constituyen el sello de nuestro Padre, de esa aprobación del Padre sobre las afirmaciones de la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo. La resurrección y la ascensión, fueron dos hechos que dieron fin a la vida terrenal del Salvador, transformando en exaltación su estado de humillación, como nos lo relata Filipenses, que Él mismo se humilló hasta lo sumo. Él mismo decidió despojarse de su gloria y venir a la tierra y humillarse. Pero Él, al ser resucitado, Él, al ser ascendido al cielo, rompe con esa humillación y marca el inicio de su ministerio celestial. En otras palabras, la resurrección de Jesucristo es el milagro más grande que la Biblia ha relatado. El milagro más grande. Un teólogo, Cook, señala lo siguiente y dice: si bien la muerte del Señor llena la más honda tristeza, su resurrección nos llena de gran gozo, porque sabemos que Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados.
pero Él resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25 nos enseña acerca de esto. Además, la resurrección de Cristo nos confirma que Él realmente era el Hijo de Dios. Si me acompañas a Romanos 1:4. Romanos 1:4. Y vamos a estar viendo este último punto. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dios nunca hubiera resucitado un impostor, hermano. Por eso podemos ver, además de que Él realmente era el Hijo de Dios al ser levantado por Dios el Padre, que Dios tiene el poder para resucitar a los muertos. Y esto nos debe de llenar de esperanza, amén. Nos debe de llenar de gozo, de alegría. Porque si Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos como testimonio vivo del poder de Dios, es que Dios ahora nos va a resucitar a nosotros, los que hemos creído, y nos llenaremos de esperanza por la promesa de Dios. Cuando Cristo murió, todos los hombres que le seguían perdieron la esperanza y se volvieron en un grupo llenos de temor, que tenían un susto terrible. Su corazón estaba quebrantado. De hecho, si nosotros recordamos esa escena en el camino hacia Emaús, dice la palabra que Pedro junto a otro discípulo iban hablando acerca de las cosas que habían visto. Iban tristes, iban acongojados, y Jesús les pregunta: ¿por qué están tristes? Y de hecho relata que uno de ellos dice: nosotros esperábamos que Jesucristo fuera el que nos iba a redimir de Israel. Habían perdido toda esperanza, habían perdido toda fe, habían perdido toda confianza, pero Dios, Jesucristo, viene y se acerca hacia ellos en su caminar y les devuelve la esperanza y les dice: yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Se les aparece por múltiples ocasiones. De hecho, 16 veces se les aparece Jesús, o a 16 personas se les aparece Jesús durante 5 ocasiones, nos relata la Biblia. Jesucristo había triunfado sobre la muerte. Por eso, así sus seguidores habían recobrado la fe y se sintieron transformados. Las mujeres, como nos lo relataba Heli en la mañana, iban desconsoladas, iban con un objetivo de ir y embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero cuando ellas se encuentran con ese ángel y les dice: ¿por qué buscan al que está vivo? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Al que prometió que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Ve, cuéntale a los demás, ve, predícale a los otros que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado, que Cristo ya no está entre los muertos, que Él ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Vayan y prediquen. Y estas mujeres salieron corriendo, llenas de gozo. Yo me imagino que saltando, yo me imagino que brincando, yo me imagino que gritándole a todas las personas que se atravesaban en su camino y les decían: Él vive, Cristo vive, Cristo vive, wow, Cristo vive, Cristo vive. Por eso hoy celebramos, por eso hoy saltamos, por eso hoy cantamos, por eso hoy danzamos. ¡Wow! Por eso hoy declaramos que Cristo no está muerto, que Cristo vive. Por eso hoy decimos: el Señor es mi Rey. ¿Por qué
porque Él reina ahora. ¡Wow! Por eso hoy puedes gritar con libertad. Hoy puedes ser como esas mujeres, gritar, decir: mi Cristo está vivo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Cristo vive. ¡Oh! Gloria a ti, Jesús. Al Rey, al que vive. Poder. ¡Wow! Una tumba vacía. Kelly nos hablaba en la mañana sobre esa piedra removida. ¿Sabes una cosa? Lo que la piedra removida hablaba y lo que la piedra removida quiere decir, no era para que Cristo saliera de la tumba. Esa piedra removida no fue para que Jesús saliera de la tumba, porque si tú recuerdas más adelante, dice la palabra de Dios que cuando Él se aparece a los discípulos, Él entra no por la puerta, sino Él entra por la pared, demostrando que su cuerpo había sido transformado, demostrando que su cuerpo había sido glorificado. ¿Saben lo que quiere decir la puerta removida, esa piedra removida? Era para testimonio tuyo y mío. Era para que los apóstoles, para que Pedro, para que Juan llegaran a esa tumba y se dieran cuenta al ver esos lienzos doblados, acomodados, ese talit de Jesucristo acomodado ahí en ese lugar, y que ellos pudieran decir: Cristo realmente ha resucitado. No hay ningún cuerpo aquí. Nuestro Señor Jesús está vivo. Era para testimonio de la humanidad. ¡Wow! Era para que tú y yo testifiquemos que Él vive. ¡Wow!